Buen día, familia amada, bienvenidos. Qué felices somos de poder reunirnos cada día para algo tan importante como es en familia, como cuerpo, adorar al Señor, cultuarlo a Él, pero también de yapa recibir el alimento del Espíritu. Qué bueno es Dios. Nos alegramos en Él. Él es el centro de nuestra vida. Sin Él, lo digo y se lo digo siempre, Señor, sin vos estoy perdida, sin vos estoy muerta, porque es la verdad, es la verdad. Podemos hacer muchas cosas en nuestras fuerzas que no tienen ninguna relevancia eterna, ninguna trascendencia eterna. Pero en el Espíritu, lo que hagamos, guiados por Él, eso es lo que va a trascender, eso es lo que va a transformar, eso es lo que va a cambiar. Es como un guante. Traiga un guante usted acá. Cuando está vacío, ¿qué puede hacer? Nada. Donde lo pongan, ahí se va a quedar. Si lo utilizan para limpiar los zapatos, si lo utilizan para... ¿Por qué? Porque no conoce el propósito. Pero cuando ese guante, usted le mete la mano, va a poder operar, va a poder hacer cosas maravillosas. Y esa es la vida del Espíritu en nosotros. Esa es la vida de Cristo en nosotros. Esa vida tan poderosa. Esa vida que cambia ambientes. Esa vida que trastorna el mundo entero. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra lo dice. La gente llena del Espíritu trastornó el mundo entero de ese entonces. Y ahora yo creo que este es el tiempo de la iglesia. Hemos venido hablando que hemos escuchado los días de Elías, los días de los profetas, los días de tal, de tal. Estos son los días de la iglesia. Una iglesia entendida, una iglesia que entendió, que comprendió lo que se le ha entregado. ¿Qué se nos entregó? La vida de Cristo. Qué poderosa es la vida de Cristo. Pero la vida de Cristo en nosotros, sin el Espíritu Santo, no podría manifestarse, no podría alumbrar, no podría hacer lo que debe hacer. Por eso es tan importante el Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Una vida llena del Espíritu glorifica a Cristo. Una vida llena del Espíritu es una vida llena de Cristo. Entonces vamos a comenzar. Vamos a recapitular un poquito lo que hablamos el anterior domingo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos juntando ladrillos, estamos edificando. Si lanzamos un mensaje hoy, otro diferente al otro día, al otro, eso es juntar ladrillos simplemente. Estamos edificando las vidas. Tenemos una responsabilidad delante de Dios. Entonces, para edificar, ¿qué hace cuando usted tiene una casa antigua y tiene un nuevo diseño para esa casa? ¿Qué va a hacer? La va a derribar, ¿no es verdad? La va a derribar. ¿Para qué? Para poder edificar, para poder plantar. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Derriba todas las estructuras mentales de pensamiento antiguo, ese odre viejo, con ese vino añejo, tiene que ser cambiado, derribado. ¿Cómo lo hace? Por la palabra. Dios le habló al profeta Jeremías, mostrándole su propósito y su llamado. La palabra, nosotros podemos ver la palabra de Dios, el contexto histórico. Es lo que vamos a ver. Pero esta palabra es actual, porque es la palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios
para todos los tiempos. Entonces, Dios le habló a Jeremías, mostrándole su propósito y su llamado, porque cada uno de nosotros somos escogidos por Dios. Tenemos un diseño único. Nadie va a ser igual que usted. Usted tiene un diseño único de cómo moverse en la tierra, de cómo hacer las cosas. Porque Dios no hace las cosas en molde. Él es el creador, el creativo del universo. Él nos hizo por amor. Nos mantiene en Él por su gracia. Envió a su Hijo a la cruz a morir. Ese era el propósito de Jesús. ¿Se imagina? Vino con un propósito. ¿Cuál? Morir para que usted y yo vivamos, para que vivamos en Él. Ese es un diseño en el reino. Necesitamos morir a cada día para que otros vivan. Entonces, Jeremías 1:9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. En este nuevo pacto, la palabra del Señor no solamente está en nuestra boca, está en nuestro corazón. Dios nos ha dado un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón sensible, donde ha establecido su verdad y su palabra. La tenemos acá. Pero ¿qué pasa cuando esa palabra no es expuesta a la misma palabra? Está como adormecida. ¿Qué pasa cuando la palabra en nuestro corazón se expone a la palabra? Se enciende el fuego y comienza a operar y comienza a derribar fortalezas, paradigmas. ¿Sabe para qué? Para edificar la vida del Espíritu. El 10 dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Ese es el molde en este reino, ese es el diseño en este reino. Y lo vemos también, como el ejemplo que di antes, para edificar sobre algo antiguo, primeramente se debe derribar, arrancar, para establecer lo nuevo. Y eso es lo que hace la palabra del Espíritu, eso es lo que hace la palabra del Señor. Va a derribar con la verdad fortalezas, fundamentos, tradiciones religiosas que todos traemos en nuestra mente. ¿Y sabe qué? Perjudican el avance del Evangelio, perjudican el avance de nuestras vidas, de enfocarnos, de rendirnos al Señor. Por eso es tan importante estar expuestos a la palabra. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Nosotros necesitamos exponernos a la palabra con atención para que todos esos fundamentos, ideologías, paradigmas que no son la voluntad de Dios y que orientan nuestra conducta sean derribados por la palabra de Dios. Entonces vamos a recapitular un poquito lo que comenzamos a hablar el anterior domingo. Entendiendo, mi primer punto, entendiendo el nuevo nacimiento. Juan 1:10 dice, y vino al mismo mundo que él había creado. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Importante entender ese nuevo nacimiento que tenemos en el Espíritu.
Esto quise replicarlo nuevamente con otro versículo, con otras palabras que nos dan la misma dirección que vimos el anterior domingo, para que podamos comprender. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que es mal entendido, es el nuevo nacimiento. Nicodemo no lo entendía. Nicodemo habló y le dijo al Señor, cuando le dijo, es necesario nacer de nuevo. ¿Pero cómo puede entrar un hombre viejo nuevamente en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Primero le dice, no puede ver el reino de Dios, pero después, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Importante entender el nuevo nacimiento que tenemos por la obra de Cristo. Pero, ¿quién es el que nos la revela? El Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver un pasaje muy importante, porque Pablo era un lector de la palabra. Usted al apóstol Pablo no se la charlaba así nomás. A nosotros nos pueden venir cualquiera de las sectas que se han desviado de la sana doctrina justamente por eso, por no conocer la palabra. Pero cuando la conocemos, ¿sabe qué puede pasar? El efecto al revés. Podemos convencer a los que están engañados. Entonces, este versículo ha sido también mal entendido. Pero el apóstol Pablo, ¿de dónde sacaba la palabra de Dios? ¿De dónde sacaba las revelaciones y lo que muchas veces replicaba en el nuevo pacto? De las Escrituras. Vamos a ver algo que me encantó ayer. Dice Isaías 64, 3 al 5, hiciste portentos inesperados cuando descendiste. Ante tu presencia temblaron las montañas. Fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que, como tú, actúa en favor de quienes en Él confían. ¿Le parece parecido ese versículo? ¿Lo ha escuchado antes? Ningún ojo ha visto, ni un oído ha escuchado, ni ha subido en corazón de hombre. De aquí sacó Pablo el versículo que está en Corintios. Sales al encuentro de los que alegres practican la justicia y recuerdan tus caminos en desviarnos de ellos. ¿Cómo podremos ser salvos? Y esta es la pregunta de la mayoría de las personas. ¿Cómo pues podré ser salvo? Piensan que es por obras. Tengo que hacer esto, tengo que hacer, ¿sabe qué? El hombre natural que nace de físicamente vivo pero espiritualmente muerto, no puede ni arrepentirse, ni hacer nada para su salvación. ¿Sabe qué necesita? La gracia de Dios y la fe. Necesita oír la palabra de Dios y esa gracia previa para que diga sí. Y ahí comienza un proceso. La salvación es instantánea en nuestro espíritu, pero es un proceso de renovación de la mente. Por eso es tan importante exponernos a la palabra, para derribar todos los paradigmas y fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque dice el apóstol Pablo en Corintios que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Por eso, ¿qué es lo único que puede derribar fortaleza? La palabra de Dios ministrada por el Espíritu. No la letra que mata, sino el Espíritu que vivifica. Entonces nos vamos al versículo que estaba anunciando en 1 Corintios 2. Sin embargo, como está escrito. ¿Dónde estaba escrito? Lo que hemos visto hace un momento.
Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Qué importante es entender este pasaje, que por años ha sido mal entendido. Este pasaje nos habla de algo muy extraordinario que nos ha pasado. La salvación, esta salvación tan grande que el mismo apóstol Pablo nos habla en Hebreos y dice, cuidado que perdamos el rumbo, cuidado que nos desviemos descuidando una salvación tan grande. Esta salvación, la palabra salvación en el griego, sotería, implica un todo, implica salud, shalom, paz, liberación. Cuando usted recibe a Cristo, Jesús, usted es liberado. Y comienza a ser edificado con la verdad. Y la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, va ministrando su mente, guardando su mente y su corazón en Cristo Jesús. Entonces, no hay lugar para el desánimo, el desaliento, porque ¿sabe qué? Lo que el Espíritu nos da, esta palabra de verdad que ha puesto dentro de nuestro corazón, es ante toda prueba. Pueden pasar cosas externas terribles, pero usted no sabe ni por qué. Hay una paz sobrenatural que embarga su mente y su corazón en Cristo Jesús. Entonces, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes le aman. ¿Y qué es esto? La mente natural, la sabiduría humana no puede entender las cosas de Dios. Fíjese que la ciencia ha avanzado de tal manera que ahora se hacen, bueno, hace varios años ya, operaciones a corazón abierto. Hay trasplante de riñones, de hígados, de médulas. El hombre fue a la luna. Han hecho aviones que son tan veloces como el sonido. Son cosas extraordinarias que ha hecho la ciencia. Pero están ciegos para Dios. No pueden entender las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu se deben entender por el mismo Espíritu. ¿Quién es el que revela las cosas del Espíritu? El mismo Espíritu. La sabiduría humana sirve para hacer inventos, y está bien. Jesús habló, y habló que en los últimos tiempos la ciencia iba a aumentar, y nos beneficia, claro. Pero cuando la ciencia cierra la puerta a la realidad de la salvación, ahí es otra cosa. Entonces veamos por favor 1 Corintios 3, lo que dice acerca de la sabiduría humana. Por la sabiduría humana nadie puede alcanzar la salvación. No se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, la palabra es aion en el griego, es mundo, el sistema del mundo. Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Qué importante es entender que la sabiduría del mundo no puede operar el entendimiento para la salvación. ¿Y quién es el único que lo puede hacer? ¿Se acuerdan cómo antes nosotros, nuestros tiempos, jugábamos juegos tan alegres, inocentes? ¿Cómo contribuía para la unidad? Qué diferentes son a los juegos que hoy hacen los niños o los prejuveniles. Los aíslan, ¿sí o no? Están solitos en su cuarto, matando a no sé cuántos, y es verdad.
A ver, ¿alguien se acuerda de algunos jueguitos que jugábamos antes? Yo me acuerdo de uno. Me acuerdo de uno que le decíamos la gallinita ciega. ¿Se acuerdan? Poníamos un velo, un trapo acá, cegábamos los ojos, dábamos 3 vueltas y que al que pesque, al que agarre, tenía que saber cuál era su nombre. Hago esta comparación para que podamos entender. Así como una gallina ciega está el mundo hoy. No pueden entender las cosas del Espíritu, porque se deben discernir espiritualmente. No se puede. La mente natural no puede entender las cosas del Espíritu. Por eso es tan importante comprender lo que Cristo nos entregó, al Espíritu Santo de Dios que está dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que la pasemos bonito y tengamos paz todo el tiempo. Sí, pero también para que ese poder que está en nosotros pueda ser manifestado para salvar a otros que están como estábamos nosotros antes de recibir a Cristo. ¿Sabe qué? La mayoría de nosotros, no puedo generalizar, pero la mayoría de nosotros hemos pasado situaciones muy difíciles. Hemos venido rotos a Cristo. Hemos venido con mucha chipazón en la mente. Pero por la gracia de Dios, hoy estamos en Él y estamos en libertad, porque esa es la canción que cantaba la alabanza tan poderosa. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, ¿quién es el que nos va a revelar la salvación completa? No una parte, la salvación completa, el Espíritu Santo. 1 Corintios 2, 10. Ahora bien, el 9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes le aman. Y el 10, ¿de qué está hablando ese versículo? Entonces dice, ahora bien, el siguiente versículo al 9, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. ¿Qué ha revelado? La salvación, el nuevo nacimiento. Como usted, un hombre grande, una mujer grande, ha nacido de nuevo, sin necesidad de entrar por segunda vez en el vientre de su madre, porque es un nacimiento espiritual. Entonces, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y este versículo me encanta, el 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios, por su gracia, nos ha concedido. Dios nos ha concedido una salvación tan grande que debemos ser responsables, no descuidarla, no desenfocarnos en otras cosas. ¿Sabe para qué? Para poder ser efectivos para el propósito de que otros puedan conocer a Cristo. Entonces, vimos en Juan al principio lo que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino al mundo que él creó y el mundo lo rechazó. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos por voluntad humana o por la pasión de una noche de una pareja, sino por la voluntad de Dios. Esos somos nosotros, escogidos por Dios, nacidos de Él, tenemos su genética, su ADN,
Somos importantes. ¿Y sabe qué? Esto es lo que la gente y los jóvenes necesitan conocer, lo valioso que son. Ahora, esta vida que se nos ha revelado por medio del Espíritu tiene propósito. Hay recomendaciones del apóstol Pablo para esta nueva vida. Vamos a ver, y nos habla también del nuevo nacimiento, que la palabra regeneración también significa ese nuevo nacimiento. Tito, el apóstol Pablo escribiéndole a uno de sus discípulos, a Tito. Tito 3:2 dice, recomendaciones para la nueva vida. No deben calumniar a nadie. ¿A quiénes les estaba hablando? A los nuevos convertidos. Les estaba hablando de la nueva vida que se les entregó. Tiene un propósito. Mostrar a quién, pues, al que vive adentro, al que ya nos habita hoy. Entonces les estaba diciendo, ustedes antes estaban extraviados, eran así, así, así acá, pero ahora les dice, no deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. En otro tiempo nosotros también éramos necios, desobedientes, fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Esto no es general. Hay algunas situaciones que sí, ¿no? Pero, sin embargo, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo de Dios. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia, por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. ¿Usted tiene seguridad de la salvación, de la vida eterna? Por favor, levanten todas sus manos porque es una realidad. Esto es una realidad. Los dones del Espíritu Santo repartidos en la iglesia. El Espíritu reparte como Él quiere. Y los dones son el poder del Espíritu. ¿Para qué? Para hacer bien a otros. Pero ¿sabe también para qué? Para glorificar a Cristo. Cuando una persona es liberada, cuando alguien en el Espíritu le descubre alguna situación que ya ha pasado, una profecía, una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, esos son los dones. Dones de poder que pueden transformar las vidas. Entonces aquí en 1 Corintios 12:1 dice el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No podemos ignorar. Este es un regalo que Dios nos ha dado. No podemos menospreciar, no podemos entristecer al Espíritu Santo. Es como que usted compre algo para alguien con su mayor esfuerzo y se lo dé. Y la persona, ya, gracias. Eso es orgullo. Eso es menospreciar. No entristezcamos al Espíritu Santo y anhelemos sus dones. ¿Saben qué? Los dones del Espíritu son como las flores de un árbol. Se ven hermosos. Pero si solamente nos quedamos en las flores se marchitan, se secan y se queman. Pero también está el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo. Aquí, 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
¿Provecho de quién? Provecho de otros que van a ser sanados probablemente, que se les va a dar una palabra de fe, de aliento, de ánimo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Qué importante es la sabiduría. La sabiduría nos lleva a no solo a aplicar el conocimiento en nuestras vidas, en otras palabras, a practicar la palabra. Pero la palabra de sabiduría también nos ayuda a resolver conflictos. ¿Qué pasó con Salomón? Habían dos mujeres que estaban en conflicto. Las dos habían tenido sus hijos el mismo día. Y una de ellas se equivocó o lo que sea, se echó encima de su hijo y lo mató. Y cuando vio que estaba muerto, fue y lo cambió. Se lo puso, lo sacó el niño vivo, lo trajo donde ella y el muerto lo puso a la otra. Y era la discusión, cada uno sabe quién es su hijo. Es mi hijo, no, no es mi hijo. Fueron ante el rey Salomón. ¿Y Salomón qué hizo? Viendo la situación. Amados, eso es sabiduría. Traigan una espada, partan al niño por la mitad. La que no era la madre, sí, que lo partan. Pero la verdadera madre, no, désenlo a ella. Y el sabio Salomón dijo, désenla a ella es la verdadera madre. Qué tremendo, la sabiduría para resolver conflictos. A veces estamos ahogándonos en un pequeño vasito de agua, pero la sabiduría de Dios es esa sabiduría divina, esa sabiduría del Espíritu que nos ayuda a discernir el bien del mal. Miren, los dones son espectaculares. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Estos son los dones del Espíritu. Pero ¿qué ha pasado con la iglesia? Se ha ufanado, se ha enorgullecido de los dones. Esta iglesia de Corintios tenía todos los dones, pero eran unos terribles. Y el apóstol Pablo les dijo, a ustedes quise hablarles como maduros en Cristo, como espirituales, pero no he podido, porque son como niños, habiendo entre ustedes disensiones, herejías. No pude hablarles. El Espíritu Santo reparta en la iglesia los dones. Estos glorifican ¿a quién? A Cristo. Y cuando permitimos el gobierno del Espíritu en nuestras vidas, ¿sabe qué aparecen? Los frutos. Los frutos del Espíritu van a glorificar a Cristo. Porque los dones son como esas flores en ese árbol que se ven hermosas. Qué decepcionante es ver una mujer bella, un hombre hermoso, pero cuando abre la boca queremos escapar, ¿no? Queremos salir corriendo. Qué importante es no solo lo externo, sino edificar lo interno. Entonces, ¿qué es lo que edifica lo interno? La verdad, la palabra de Dios. Y permitirle al Espíritu que nos gobierne, someternos al Espíritu. Decir, sí, Señor, soy una orgullosa tremenda, tenés razón, así es. Así como vos decís, así es. Los dones del Espíritu Santo deben aparecer a través de los frutos. Vamos a irnos a Mateo 7:16. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos
o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Los dones son dados para glorificar a Dios haciendo el bien desde el conocimiento de Cristo. El primer objetivo de los dones y del fruto, ¿cuál es? Que conozcamos a Cristo. Conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque podemos estar llenos de dones, pero cuando estamos más tiempo con las personas, vemos el carácter. Podemos salir lastimados. Es importante edificar el interior. Jesús nos habla algo muy claro en Mateo 7:21. Y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Esto es la manifestación de los dones, la profecía. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé. Esto yo no quiero oír jamás. Nunca os conocí. Ginosco. Es un conocimiento íntimo. Es un conocimiento íntimo que tienen los esposos. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Pero cómo? Si tenían dones. Los dones son el regalo de la gracia de Dios por el Espíritu. Pero el fruto tiene que ver con el morir al yo, con el negarse a sí mismo. El ser humano sin Dios, sin el Espíritu, es extremista en sus posiciones. En la mayoría de los casos, solo el Espíritu Santo es el que da balance y equilibrio. Solo el Espíritu Santo nos centra, porque somos polarizados muchas veces. Estamos o a un extremo o al otro extremo. Pero ¿qué es lo que hace la palabra del Espíritu? La palabra de verdad nos centra, nos enfoca, nos alinea, nos da balance. Quita las estructuras religiosas que nos ponen en un extremo o en el otro. Habían sectas en el tiempo del apóstol Pablo contra las cuales él luchaba. Los epicúreos y los estoicos. Los estoicos decían que no había que disfrutar, que había que matar y mortificar la carne. Como si eso hiciera algo contra los apetitos carnales internos del ser humano. No se puede, no es en tu esfuerzo. No podemos hacer morir las obras de la carne por la carne. La carne con la carne no va, se fortalece. No podemos. Es por el Espíritu. Haced morir las obras de la carne por el Espíritu. Entonces, por eso es que el Señor nos dejó al Espíritu Santo, quien es el que nos revela toda la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Juan 16:12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, dijo Jesús, antes de partir, antes de la cruz. Pero ahora, en la última cena habló esto, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Oiga, qué humildad del Espíritu Santo, siendo el poderoso, el que resucitó a Cristo de los muertos, el que abrió el mar rojo, el que hizo portentos y maravillas, el que ordenó la tierra cuando estaba desordenada y vacía. No se atreve
a decir algo por su propia cuenta, sino que escucha todo lo que Cristo ha dicho, todo lo que Cristo dice, porque Cristo es el verbo, Él es la palabra. Y el Espíritu nunca jamás va a actuar sin la palabra. Pero también la palabra nunca jamás debería actuar sin el Espíritu. Porque ¿qué hacemos? Letra muerta. La letra mata. Pero el Espíritu vivifica. ¿Cómo lo vemos esto? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y según los científicos cristianos dice que entre ese versículo y el segundo han pasado muchos años. Porque Dios nunca va a crear algo sin forma, algo desordenado. Dios es un Dios de luz y de orden. Y el segundo versículo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu se movía sobre la faz del abismo y las tinieblas también se movían. Pero el Espíritu, yo decía, pero si estaba el Espíritu, ¿por qué no hizo algo? Por la humildad. ¿Hasta qué? Hasta que la palabra viviente habló. Hasta que Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y se ordenó todo. La luz denuncia las tinieblas. La luz muestra el desorden. Y la luz trae orden. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Una vida llena del Espíritu glorifica a Cristo. La manifestación, mi punto 5, la manifestación de la vida gobernada por el Espíritu. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es el fruto, no dice los frutos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si andas en el Espíritu, no hay ley. Para entrar al siguiente capítulo de 1 Corintios 13, el apóstol Pablo da una declaración magistral que a mí particularmente me toca muchísimo. 1 Corintios 12:1 dice, anhelad los mejores dones, pero yo les muestro un camino aún mucho más excelente. Anhelemos los mejores dones, pero ¿de qué sirven los dones si no están entrelazados en el amor, en la gracia, en la paciencia, en la tolerancia? Anhelen los mejores dones, pero les muestro un camino mucho más excelente. 1 Corintios 3. Si yo hablase en lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, ¿qué está diciendo? Esos son los dones. Si yo hablase en lenguas, esos son los dones. Si yo hablase en lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, nada soy. Vengo a ser como un metal que resuena o un tímbalo que retiñe. Amados, no queremos estar en esa condición como iglesia, tímbalos o címbalos que retiñen. Que cuando hablemos, o si no hablamos, pero que el amor se pueda manifestar. Y me dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, profecía es otro don. Y si entendiese todos los misterios, discernimiento de espíritus y toda ciencia, y si tuviese toda la fe también es un don, pero también es un fruto. De tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Vámonos a nuestra casa, nada soy. Y comienza magistralmente a decir, el amor, sigan. El amor es sufrido. Amados, el que ama sufre. ¿Quién sufrió por amor aquí? A ver, que levante la mano. Yo levanto las dos, pero ahora estoy feliz en Cristo.
El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no guarda rencor, no busca lo suyo, no hace nada indebido. Amados, ¿qué hace el egoísmo? El egoísmo es totalmente contrario al amor. El egoísmo está pendiente de sí, para mí, para mí, para mí, para mí. El amor no busca lo suyo. Busquemos lo de Cristo. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Qué maravilloso. La verdad es Cristo. Gocémonos en Cristo. Que cada día de nuestra vida sea ese árbol lleno de flores, hermoso. ¿O qué? ¿O vamos a estar feos para estar llenos del fruto del Espíritu? No, vaya al gimnasio, aliméntese bien. Necesitamos cuidar también esta dimensión externa que es nuestro cuerpo, sin descuidar el espíritu, el alma. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. En la otra versión de Nueva Traducción dice, el amor jamás se da por vencido. Ese fue el amor de Cristo. ¿Por qué estás aquí hoy? Porque no se dio por vencido contigo. ¿O sí? Yo estoy aquí porque no se dio por vencido conmigo. Y siempre le digo, por favor, insistí conmigo, Señor. Insistí conmigo. Porque sin Él, amados, nos extraviamos. Vamos de un lugar a otro. Como dijo Pablo, como se lleva de un lugar a otro a ídolos mudos. Todos estamos aquí porque Él no se dio por vencido. Nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Hay tres cosas que permanecen: la esperanza, la fe y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Así que amar se ha dicho. Pero este amor no es de boca. Este amor es una naturaleza que está en tu ser, está en tu ADN. Permite que fluya, permite que se manifieste. ¿Cuándo se va a manifestar? Cuando decidamos menguar, cuando decidamos morir, cuando decidamos reconocer que no tenemos la razón todo el tiempo. Como hemos venido diciendo, Dios nos ve como árboles fructíferos que manifiestan la fe y el amor. En toda la Biblia usted va a ver figuras literarias que hacen comparaciones. Por ejemplo, el símil es una comparación hecha entre dos cosas que no se asemejan en la mayoría de sus partes, pero que son similares en una manera importante. Dios nos compara con los árboles. ¿Cómo lo vamos a ver? En la palabra. Nos vamos a Jeremías. Pero aquí hay algo muy importante: el libre albedrío. Usted elige. Usted elige ser un árbol raquítico o elige ser un árbol frondoso, lleno de frutos, que no se seca jamás. ¿Sabe por qué? Porque permanece en la fuente. Entonces, estos, dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Pero, siempre hay un pero en el Señor. Me encantan los peros del Señor en la palabra. Pero, benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a las riberas de un río,
con raíces que se hunden en las aguas. En este nuevo pacto, usted no está al lado de una ribera. Usted está plantado en el río del Espíritu. Y es más, los que creen en Él, de su interior, corren ríos de agua viva. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. ¿Cuántos años de sequía vive esta nación? Usted sabe. Pero ¿sabe qué? A una iglesia entendida que captó la palabra para esta nación. Camina en fe, en esperanza, en confianza, en esa esperanza que no avergüenza. ¿Por qué no avergüenza? Porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que les ha sido dado. Entonces, el Dios de toda esperanza nos llena de todo gozo en el creer, para que abundemos en esperanza por el Espíritu Santo de Dios. Es que el Espíritu Santo, hermanos, está en todo. Es por el Espíritu Santo. Necesitamos una vida llena del Espíritu. Glorifica a Cristo. Establece a Cristo como la fuente, como la cabeza, como el todo. Entonces, mire, a esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes. ¿Y qué? Y nunca dejan de producir fruto. Son fructíferos. Y el último, Juan 15, 4. Con ese nos vamos a la Santa Cena. Permaneced en mí. ¿Cómo es que se da fruto en el reino? Permaneciendo en Cristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amados, necesitamos permanecer en Cristo. Necesitamos ser perseverantes. Ese es un fruto del Espíritu. La paciencia, la perseverancia. Porque habrán temporadas de sequía, habrán temporadas maravillosas, pero las temporadas de sequía son las más provechosas. Porque es ahí cuando los ciervos que están con las feromonas, con un olor terrible que trae a los depredadores en el tiempo del verano donde no hay agua, van corriendo hacia los lirios del campo y se estrujan de tal manera para perder el olor. Eso nos pasa a nosotros en los tiempos de sequía. Cristo es el símil que habla la palabra de los lirios. Cuando estamos en problemas, ¿sí o no? Ahí estamos todo el tiempo en Cristo. Pero Dios lo sabe que así funcionamos y así vamos avanzando hasta que después nadie nos tiene que decir, venga temprano a la alabanza, por favor. No se tarde, venga los domingos, nadie te va a decir, vas a estar aquí, vas a querer estar aquí a las 10:30 en punto para adorar a tu Rey, a tu Señor, en tu casa. Vas a amar, vas a adorar, vas a manifestar el olor de Cristo.